Bueno, sean bienvenidos a esta clase de Ciudadanía y Derechos, Igualdad Natural. Protección de la vida frente al poder. Hoy en este día vamos a examinar un tema de ciudadanía y derechos en lo concerniente a lo que es el respeto a la igualdad y la vida ante el poder. Pues iniciamos esta clase con la introducción breve histórica de ciudadanía. Es de conocimiento que en la antigua Roma y Grecia la ciudadanía era compuesta por dos elementos. El primero, que en Roma era una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso a las posiciones de gobierno, que se otorgaba a ciertos individuos a lo largo de la historia de la antigua Roma. En cambio, en Grecia era el número de prerrogativas y ventajas de obligaciones y exigencias que la distinguía de los no ciudadanos. Es decir, que tenía que estar arraigadas a situaciones políticas, jurídicas, religiosas, beneficiosas, sociales, exigencias fiscales y obligaciones militares. En conclusión, en Roma, para ser ciudadano tenía que ostentar un lugar en el gobierno y no eran tantas las previsiones como en Grecia. En cambio, para ser un ciudadano tenía que cumplir con el impuesto al fisco, con ser un ciudadano hijo de una persona de Grecia y también de contribuir con el desarrollo de su nación. Eso es un breve rasgo de ciudadanía en lo que es en Roma y en Grecia. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de los derechos? Pues bien, en Grecia no se puede entender como un determinado sistema jurídico, porque cada polis se regía por su propio sistema de leyes, el régimen jurídico de la autonomía y la autosuficiencia. Es decir, que en Grecia los derechos lamentablemente no estaban escritos, más bien era el ciudadano que los tenía que cumplir de acuerdo a su rol y condición social que ostentaba. En cambio, en Roma es más perfeccionista, ya que en cambio hace un ordenamiento jurídico aplicable a los ciudadanos romanos y a todo su imperio y monarquía. Es decir, que Roma, en la extensión de su imperio, colocó un sistema jurídico de leyes y obligaciones para sus ciudadanos y no ciudadanos. Algo que hace ver que en Roma se perfeccionó mucho lo que son los derechos y las garantías para sus ciudadanos. Pues bien, ahora entrando en materia, vamos a ver lo que es la igualdad natural de las personas y protección de la vida frente al poder. Empezamos con un concepto de lo que es la igualdad en lo social. Según los tratadistas, es el trato idéntico que un organismo, Estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo a la raza, sexo, clase social u otra circunstancia que auxilia la diferencia o para hacerlo más práctico. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. En el ámbito del derecho y de las leyes, la igualdad es el derecho al principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera, por la ley, principio de igualdad ante la ley, asinomía, y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia y el debido proceso. Si nosotros enfocamos estos dos conceptos, llegan a lo mismo. Es decir, que las personas son iguales ante la ley, son sujetas al mismo derecho y también son sujetas a las garantías que la Constitución les brinda para ambos. No puede haber discriminación ni por la forma de pensar, de hacer las cosas, ni menos aún por una inclinación que tenga hacia el género. Por lo tanto, jóvenes, esto de la ciudadanía en lo que implica los derechos de igualdad es muy importante conocer por su connotación de tipo jurídica y también de tipo social. Pues bien, ahora, ¿cuáles son los enfoques de la igualdad? Se enmarca la ciudadanía en tres ejes fundamentales. La igualdad de género, es decir, que los hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones. No se puede maquinar, ni menos aún sacar sobre el contexto de lo no real, a lo mejor esos fenómenos que existen de discusión entre machismo y feminismo. Más bien se debe tener una equidad en la discusión y análisis de cualquier tipo de problemática social. La igualdad, en cambio, social es que todos los derechos, tanto de hombres y mujeres, sean respetados tal como garantiza la ley. Es decir, que todos merecemos, de acuerdo a nuestra vinculación al grupo que pertenecemos, cumplir lo establecido en las normas jurídicas. Y la justicia social es la que permite que todos los ciudadanos piensen de igual, es decir, que se les respete por su condición y por su situación de ser ante la sociedad. El Estado debe contribuir en sus tres ejes al respeto y a vigilar por sus principales objetivos, que es
un Estado social tal como lo dicta la Constitución, como un Estado social de derechos y garantías constitucionales. Pues bien, ahora, ¿cuál es lo negativo de la igualdad? ¿A qué se somete a diario ese derecho a la igualdad? Que en letra puede sonar algo maravilloso, pero en la realidad, en cambio, se ven contextos muy fuera de la realidad. Una es la injusticia. A veces la brecha entre pobres y ricos cada día crece más, las desigualdades económicas, los bajos ingresos, también la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, lo que se llama la violencia contra el género, que también se puede enfocar en diferentes aspectos, tanto para hombres y mujeres. También las no campañas sobre la violencia de género, que a veces puede equivaler a un debate social y de crítica a diferentes grupos. La pobreza, también el enriquecimiento de parte de los políticos, la injusticia social, los estratos y sobre todo la desigualdad que existe a nivel de sociedad. Pobreza, violencia, discriminación, racismo, entre otros factores, hace que el derecho a igualdad en la práctica no sea practicado como verdaderamente corresponde. Ahora, pues la protección de la igualdad y la vida frente al poder, pues el Estado, a través de su fuerza coercitiva, las Fuerzas Armadas, la policía y otros grupos, siempre atentan contra la seguridad de la sociedad cuando, por justo derecho, tienen a hacer lo que se llama la protesta social, que obviamente está garantizado dentro de la Constitución, pero que las fuerzas que hemos nombrado anteriormente se mantienen en una postura siempre de recriminar. Muchos hechos son de conocimiento público, que lamentablemente que en el largo de la historia de todo el mundo y principalmente en nuestro país, podemos observar las acciones extrajudiciales, es decir, que hay gente que a veces abusa de su poder para incriminar a la gente que verdaderamente no tiene culpa alguna. Las desapariciones y persecuciones forzosas, que hay gente que desaparece por sin ningún medio establecer su paradero y finalmente no establecemos dónde van ese tipo de cosas. Y también los asesinatos, las persecuciones, entre otros de los motivos principales. Por lo tanto, jóvenes, el Estado tiene que ser un ente que garantiza el acceso a los derechos, el respeto a las garantías sociales y finalmente no ser un ente que reprima, que oprime y sobre todo que genere violencia. La ciudadanía está llamada a eso, a que nosotros como ciudadanos aportemos lo que nosotros nos corresponde por derecho y actuar lo que corresponde por ley. Un Estado justo, social y de derechos siempre es un Estado que busca la paz y la hermandad. Y siempre vamos a luchar contra las injusticias que se cometen a diario. Para finalizar esta clase, pues los dejo con una frase, que es: la igualdad es el alma de la libertad de hecho, no hay libertad sin ella. Es decir, que la libertad y la igualdad son dos valores que van de la mano, para de ella poder disfrutar y hacer de nuestra vida una armonía y sobre todo transmitir paz a los demás. Es lo que nosotros siempre buscamos y perdonamos hacer en estos días. De parte de quienes conformamos la Unidad Educativa Calazán, les agradecemos por su presencia y nos veremos para la próxima oportunidad. Chao.